Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. Por un lado, no se pasaba de lo relativo a lo absoluto por simple aceleración, aunque el aumento de las velocidades tendiese hacia el resultado global y comparado. Una desterritorialización absoluta no se definía por un acelerador gigante, era absoluta o no independiente del hecho de que fuera más o menos rápida o lenta. Incluso se podía alcanzar lo absoluto por fenómenos de lentitud o de retrasos relativos. Por ejemplo, retrasos de desarrollo. Lo que debía cualificar la desterritorialización no era su velocidad, había velocidades muy lentas, sino su naturaleza en la medida en que constituía epistratos o parestratos y procedía por segmentos articulados, o bien por el contrario, en la medida en que saltaba de una singularidad a otra, según una línea no segmentaria indescomponible que trazaba un metaestrato del plan de consistencia. Por otro lado, no había sobre todo que creer que la desterritorialización absoluta se producía de golpe, además de posteriormente o más allá. En esas condiciones no se entendía por qué los estratos estaban animados de movimientos de desterritorialización y de descodificación relativos, que en ellos no eran como accidentes. De hecho, lo primero era una desterritorialización absoluta, una línea de fuga absoluta, por compleja y múltiple que fuese, la del plan de consistencia o del cuerpo sin órganos. La Tierra, la absolutamente desterritorializada. Y esa desterritorialización solo devenía relativa por estratificación en ese plan, en ese cuerpo. Los estratos siempre eran residuos, no a la inversa. No había que preguntarse cómo algo salía de los estratos, sino más bien cómo las cosas entraban en ellos. Como consecuencia, existía una perpetua inmanencia de la desterritorialización absoluta en la relativa y los agenciamientos maquínicos entre estratos que regulaban las relaciones diferenciales y los movimientos relativos. También tenían máximos de desterritorialización orientados hacia lo absoluto, siempre inmanencia de los estratos y del plan de consistencia o coexistencia de los dos estratos de la máquina abstracta como dos estratos diferentes de intensidades. La mayoría del público se había marchado. Primero los martinetistas de la doble articulación, luego los gemslevianos del contenido y de la expresión y los biólogos de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Solo quedaban los matemáticos, pues estaban acostumbrados a otras locuras, algunos astrólogos y arqueólogos y algunas personas aisladas. Además, Challenger había cambiado, ya no era el del principio. Su voz se había vuelto más ronca y a veces estaba atravesada por una tos de mono. Su sueño no era tanto dar una conferencia a humanos como proponer un programa a puros ordenadores, o bien era una axiomática, pues la axiomática concernía esencialmente a la estratificación. Challenger solo se dirigía a la memoria. Ahora que ya habíamos hablado de lo que permanecía constantemente y de lo que variaba en un estrato, desde el punto de vista de las sustancias y de las formas, todavía había que preguntarse qué era lo que variaba de un estrato a otro, desde el punto de vista del contenido y de la expresión. Pues, si bien es cierto que siempre hay una distinción real constitutiva de doble articulación, una presuposición recíproca entre el contenido y la expresión, lo que sí varía de un estrato a otro es la naturaleza de esa distinción real, la naturaleza y la posición respectiva de los términos distinguidos. Consideremos ya un primer gran grupo de estratos. Se los puede caracterizar diciendo sumariamente que en ellos el contenido, forma y sustancia es molecular y la expresión, forma y sustancia molar. Entre los dos, la diferencia es fundamentalmente de grado, de tamaño o de escala. La doble articulación implica aquí dos órdenes de tamaño. La resonancia, la comunicación que se produce entre los dos órdenes independientes es la que instaura el sistema estratificado, cuyo contenido molecular tiene una forma correspondiente a la distribución de las masas elementales y a la acción de molécula a molécula, de igual modo que la expresión tiene una forma que manifiesta por su cuenta el conjunto estadístico y el estado de equilibrio al nivel microscópico. La expresión es como una operación de estructuración amplificante que hace pasar al nivel macrofísico las propiedades activas de la discontinuidad
primitivamente microfísica. Ese era el caso del estrato geológico, del estrato cristalino, de los estratos físico-químicos, de todos aquellos en los que se puede decir que lo molar expresa las interacciones moleculares microscópicas. El cristal es la expresión macroscópica de una estructura microscópica. La forma de los cristales expresa ciertos caracteres moleculares o atómicos de la especie química constituyente. Evidentemente, las posibilidades eran muy variadas a este respecto, según el número y la naturaleza de los estados intermediarios, pero también según la intervención de fuerzas exteriores para la formación de la expresión. Entre lo molecular y lo molar, podía haber más o menos estados intermediarios en la forma molar. Podían intervenir más o menos fuerzas exteriores o centros organizadores y sin duda estos dos factores estaban en razón inversa e indicaban dos casos límites. Por ejemplo, la forma de expresión molar podía ser del tipo molde, movilizando un máximo de fuerzas exteriores o por el contrario, del tipo modulación, haciendo intervenir solo un mínimo. No obstante, incluso en el caso del molde, había estados intermediarios interiores, casi instantáneos, entre el contenido molecular que adoptaba sus formas específicas y la expresión molar determinada desde fuera por la forma del molde. Y a la inversa, cuando la multiplicación y la temporalización de los estados intermediarios manifestaban el carácter endógeno de la forma molar, como en el caso de los cristales. No por ello dejaba de haber un mínimo de fuerzas exteriores que intervenían en cada una de esas etapas. Sobre los órdenes de tamaño y la instauración de su resonancia sobre las acciones del tipo molde, modulación y moldeado, sobre las fuerzas exteriores y los estados interiores, Gilbert-Simon Lindon. Se debía, pues, decir que la independencia relativa del contenido y de la expresión, la distinción real entre el contenido molecular con sus formas y la expresión molar con las suyas, tenían un estatuto especial dotado de una cierta libertad entre los casos límites. Puesto que los estratos eran juicios de Dios, no había que dudar en utilizar todas las sutilidades de la escolástica y de la teología de la Edad Media. Entre el contenido y la expresión había verdaderamente una distinción real, ya que las formas correspondientes eran actualmente distintas en la, entre comillas, cosa, y no solo en el espíritu de un observador. Pero esta distinción real era muy particular, solo era formal. Puesto que las dos formas componían o conformaban una sola y misma cosa, un solo y mismo sujeto estratificado. Se podrían poner diversos ejemplos de distinción formal entre escalas u órdenes de tamaño, como entre un mapa y su modelo, o bien de otra manera, entre niveles microfísico y macrofísico, como en la parábola de los dos escritorios de Eddington. Entre diversos estados o razones formales por las que pasa una misma cosa, entre la cosa considerada bajo una forma y en la relación de causalidad eventualmente exterior que le da otra forma, etc. Habría tantas formas distintas que no solo el contenido y la expresión tenían cada uno la suya, sino que los estados intermediarios introducían formas de expresión propias del contenido y formas de contenido propias de la expresión. Por muy variadas y reales que sean las distinciones formales, lo que cambia con el estrato orgánico es la naturaleza de la distinción y, como consecuencia, toda la distribución del contenido y de la expresión en ese estrato. No obstante, este conserva e incluso amplía la relación entre lo molecular y lo molar, con todo tipo de estados intermediarios. Ya lo hemos visto en el caso de la morfogénesis, en el que la doble articulación sigue siendo inseparable de la comunicación entre dos órdenes de tamaño. E igual ocurre en el caso de la química celular. Pero el estrato orgánico tiene una característica original que debe explicar esas mismas amplificaciones. En el caso anterior, la expresión dependía del contenido molecular expresado en todas las direcciones y según todas las dimensiones y solo era independiente en la medida en que recurría a un orden de tamaño superior y a fuerzas exteriores. La distinción real era entre formas, pero formas de un solo y mismo conjunto, de una misma cosa o sujeto. Ahora, por el contrario, la expresión debía independientemente en sí misma, es decir, autónoma, mientras que la codificación de un estrato precedente era coextensiva al estrato. La del estrato orgánico se desarrolla en una línea independiente y autónoma, que se separa al máximo de la segunda y tercera dimensiones. La expresión deja de ser voluminosa o superficial para devenir lineal, unidimensional, incluso en su segmentariedad, lo esencial de la linealidad de la secuencia nucleica. Nota 20.
Evidentemente hay multiplicidad de secuencias o de líneas, pero eso no impide que el orden del orden sea unilineal. François Jacob, La logique du vivant. La modèle linguistique en biologie. La distinción real, contenido, expresión ya no es pues simplemente formal, es real en sentido estricto. Aparece ahora en lo molecular independientemente de los órdenes de tamaño entre dos clases de moléculas, ácidos nucleicos de expresión y proteínas de contenido, entre elementos nucleicos o nucleótidos y elementos proteicos o aminoácidos. La expresión y el contenido tienen cada uno parte de molecular y de molar. La distinción ya no concierne a un solo y mismo conjunto o sujeto. La linealidad no permite, sobre todo, avanzar en el orden de las multiplicidades planas, más bien que hacia la unidad. En efecto, la expresión remite a los nucleótidos y a los ácidos nucleicos como a moléculas que en su sustancia y en su forma son completamente independientes, no solo de las moléculas de contenido, sino de cualquier acción orientada del medio exterior. La invariancia corresponde así a ciertas moléculas y ya no a la escala molar. Y a la inversa, las proteínas en su sustancia y también en su forma de contenido no son menos independientes de los nucleótidos. Lo único que está determinado de manera unívoca es que tal ácido aminado más bien que otro corresponde a una secuencia de 3 nucleótidos. Nota 21. Sobre la independencia respectiva de las proteínas y de los ácidos nucleicos y su presuposición recíproca, la logique du vivant. Y bueno, ese es de François Jacob y de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Lo que la forma de expresión lineal determina es pues una forma de expresión derivada, en este caso relativa al contenido y que producirá finalmente por replegamiento de la secuencia proteica de los ácidos amainados las estructuras específicas de 3 dimensiones. En resumen, lo que caracteriza el estrato orgánico es ese alineamiento de la expresión, esa relevancia o esa preponderancia de una línea de expresión, ese plegamiento de la forma de la sustancia de expresión en una línea unidimensional que va a garantizar la independencia recíproca con el contenido sin necesidad de tener en cuenta los órdenes de tamaño. Por un lado, las modificaciones de código tienen claramente una causa aleatoria en el medio de exterioridad y son sus efectos sobre los medios interiores, su compatibilidad con ellos, los que deciden sobre su capacidad de poblarse. Las desterritorializaciones y reterritorializaciones no determinan las modificaciones, pero determinan estrechamente la selección. Por el otro, toda modificación tiene su medio asociado que a su vez va a provocar tal desterritorialización con relación al medio de exterioridad, tal reterritorialización en medios interiores o intermediarios. En un medio asociado, las percepciones y las acciones, incluso a nivel molecular, crean o producen signos territoriales índices. Con mayor motivo, un mundo animal está constituido, jalonado por tales signos que lo dividen en zonas: zona de abrigo, zona de caza, zona neutralizada, etc., que movilizan órganos especiales y que corresponden a fragmentos de código, incluido el margen de descodificación inherente al código. Incluso la parte de lo adquirido está preservada por el código o prescrita por él, pero los índices o signos territoriales son inseparables de un doble movimiento. Al estar el medio asociado siempre conformado a un medio de exterioridad en el que el animal se aventura, se arriesga necesariamente, debe preservarse en línea de fuga que permita al animal regresar a su medio asociado cuando aparece el peligro. Por ejemplo, la línea de fuga del toro en la arena gracias a la cual puede llegar al terreno elegido por él. Claude Popelin, Le taureau et son combat. El problema de los territorios del hombre y del toro en la arena. El hombre y el toro. Una segunda línea de fuga aparece después cuando el medio asociado se encuentra trastocado por las acciones del exterior y el animal debe abandonarlo para aliarse con nuevas porciones de exterioridad, apoyándose ahora en sus medios interiores como frágiles muletas. Con el desecamiento del mar, el pez primitivo abandona su medio asociado por explorar la tierra. Se ve forzada a transportarse a sí mismo y ya no cuenta con más aguas que las que lleva en el interior de sus membranas amnióticas para la protección del embrión. De todas maneras, más que el ataque
Lo propio del animal es la huida, pero sus fugas son a la vez conquistas, creaciones. Las territorialidades están, pues, atravesadas de parte a parte por líneas de fuga que hablan de la presencia en ellas de movimientos de desterritorialización y reterritorialización. En cierto sentido son secundarias. Sin esos movimientos que las precipitan, nada serían. En resumen, en el ecúmeno o la unidad de composición de un estrato, los epistratos y los parestratos no cesan de moverse, de circular, de desplazarse, de cambiar, unos transportados por líneas de fuga y movimientos de desterritorialización, otros por procesos de descodificación o de deriva, comunicando unos y otros en el entrecruzamiento de los medios. Los estratos no cesan de estar sacudidos. Los estratos no cesan de estar sacudidos por fenómenos de fractura o de ruptura, bien al nivel de los sustratos que proporcionan los materiales, bien al nivel de los caldos que contiene cada uno de los estratos, un caldo prebiótico, un caldo prequímico, bien al nivel de los epistratos que se acumulan, bien al nivel de los parestratos que se apoyan. Por todas partes surgen aceleraciones y bloqueos simultáneos, velocidades comparadas, diferencias de desterritorialización que crean campos relativos de reterritorialización. Evidentemente no había que confundir esos movimientos relativos con la posibilidad de una desterritorialización absoluta, de una línea de fuga absoluta, de una deriva absoluta. Los primeros eran estráticos o interestráticos, mientras que estas concernían al plan de consistencia y a su desestratificación, a su combustión, como decía Geoffroy. Sin duda, las partículas físicas locas en su precipitación chocaban con los estratos, los atravesaban dejando en ellos una mínima huella, escapaban a las coordenadas espaciotemporales e incluso existenciales para tender hacia un estado de desterritorialización absoluta o de materia no formada en el plan de consistencia. En cierto sentido, la aceleración de las desterritorializaciones relativas alcanzaba una barrera de sonido. Si las partículas rebotaban en esa barrera o se dejaban atrapar por los agujeros negros, recaían en los estratos, sus relaciones y sus medios, pero si franqueaban la barrera, alcanzaban el elemento no formado desestratificado del plan de consistencia. Incluso se podía decir que las máquinas abstractas que emitían y combinaban las partículas tenían como dos modos de existencia muy diferentes, el ecúmeno y el plano meno. Unas veces permanecían prisioneras de las estratificaciones, estaban englobadas en tal o tal estrato determinado cuyo programa o unidad de composición definían, el animal abstracto, el cuerpo químico abstracto, la energía en sí, y en el que regulaban los movimientos de desterritorialización relativa. Otras veces, por el contrario, la máquina abstracta atravesaba todas las estratificaciones, se desarrollaba única y por sí misma en el plan de consistencia, constituyendo su diagrama. La misma máquina actuaba tanto sobre la astrofísica como sobre la microfísica, lo natural como lo artificial, y dirigía flujos de desterritorialización absoluta. Evidentemente, la materia no formada no era en modo alguno un caos cualquiera. No obstante, esta manera de presentar las cosas todavía era muy simple.